Buenos días, se dirige a ustedes la pastora Julie Crosby. Voy a interpretarles un sermón del pastor Michael Jeanette, quien es asistente del obispo del Southeastern Synod de la Iglesia Evangélica Luterana en América. El reverendo Jeanette es asistente del obispo Kevin Strickland. Este sermón es preparado por el reverendo Jeanette para el domingo 3 de enero del año 2021 y será el segundo domingo de Navidad. Las lecturas del día se encuentran en Jeremías del 7 al 14, Salmo 147 del 13 al 21, Efesios 1 del 3 al 14 y el Evangelio es del Evangelio según San Juan, versos 1 al 18. Les voy a leer el Evangelio. Juan 1 del 1 al 18. En el principio ya existía la palabra, y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Por medio de él Dios hizo todas las cosas. Nada de lo que existe fue hecho sin él. En él estaba la vida y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz brillaba en las tinieblas y las tinieblas no han podido apagarla. Hubo un hombre llamado Juan a quien Dios envió como testigo para que diera testimonio de la luz y para que todos creyeran por lo que él decía. Juan no era la luz, sino uno enviado a dar testimonio de la luz. La luz verdadera que alumbra a toda la humanidad venía a este mundo. Aquel que es la palabra estaba en el mundo. Y aunque Dios hizo el mundo por medio de él, los que son del mundo no lo reconocieron. Vino a su propio mundo, pero los suyos no lo recibieron. Pero a quienes lo recibieron y creyeron en él, les concedió el privilegio de llegar a ser hijos e hijas de Dios. Y son hijos de Dios no por la naturaleza ni los deseos humanos, sino porque Dios los ha engendrado. Aquel que es la palabra se hizo hombre y vivió entre nosotros. Y hemos visto su gloria, la gloria que recibió del Padre, por ser su Hijo único, abundante en amor y verdad. Juan dio testimonio de él, diciendo, este es aquel a quien yo me refería cuando dije que el que viene después de mí es más importante que yo, porque existía antes que yo. De su abundancia todos hemos recibido un don en vez de otro, porque la ley fue dada por medio de Moisés, pero el amor y la verdad se han hecho realidad por medio de Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios, el Hijo único que es Dios y que vive en íntima comunión con el Padre es quien nos lo ha dado a conocer. Este es el Evangelio del Señor. Alabanza a ti, oh Cristo. Ahora el sermón del reverendo Jeanette. Lo que fue, lo que es y lo que está por venir. Constantemente estamos desentrañando esta triple visión de nuestras vidas. ¿Qué pasó en el 2020? ¿Qué está sucediendo al comenzar un año nuevo? ¿Qué será cuando nos sumerjamos de lleno en el año 2021 o 2021? El año pasado perdimos a más de 300
300,000 seres queridos debido a enfermedades relacionadas con el COVID-19. Padres y madres, hijas e hijos, amigas, amigos. Encontramos un virus como nunca antes se había visto en el mundo. Vivimos una lucha política terrible por un ciclo electoral que espero ya se haya completado. Somos más conscientes que nunca de las muertes de personas inocentes de la raza negra y morena a mano de las personas llamadas a servir y proteger. También hemos visto a personas en su mejor momento, enfermeros y enfermeras, doctores, trabajadores de primera línea que continúan sirviendo en condiciones peligrosas que ahora están recibiendo vacunas contra el COVID-19. Las y los educadores de esta nación merecen ser aplaudidos por su trabajo, ya que ellas y ellos se reunieron en persona y también estaban en riesgo todos los días que ingresaban a las aulas. Y para nuestras pastoras y pastores, diáconos, que están tratando de hacer iglesia, ser seguidores de Jesús y pastores del pueblo de Dios, que están tratando de ser el pueblo de Dios en medio de una pandemia. Damos muchas gracias por los líderes laicos, presidentes de consejos, por nuestros líderes juveniles y nuestras maestras y maestros de escuela dominical. Apuesto a que no comenzaron el año 2020 preguntándose cómo enseñar la historia de la Navidad sobre Zoom. Este virus nos ha desafiado, nos ha obligado a reconsiderar y volver a imaginar lo que significa ser la iglesia. ¿Qué significa? No ha tenido más remedio que repensar las respuestas a preguntas como ¿qué significa que Dios está con nosotros? ¿Cómo podemos ser la iglesia en un espacio digital? Incluso al considerar estas preguntas, sabemos por nuestros antepasados en la fe que de alguna manera, Dios está con todos nosotros. Puede que no hayamos sentido o pensado que habíamos visto a Dios en el 2020, pero Dios ha estado con nosotros, está con nosotros y estará con nosotros. Jesús, Emmanuel, Dios con nosotros es la forma en que Dios nos recuerda que Dios está aquí. En las alturas de nuestros momentos alegres y en la profundidad de nuestros momentos más difíciles, Jesús sigue siendo Dios. Jesús está con nosotros. Jesús experimenta el gozo de escuchar a Dios decir: tú eres mi Hijo amado, en ti estoy bien. Y sin embargo, Jesús también termina en la cruz diciendo: Dios, ¿por qué me has desamparado? Mirando más atrás en la historia del pueblo de Dios, vemos que nuestros antepasados en la fe han tenido sus propios valles por los que han tenido que caminar. Jeremías, uno de los profetas de Dios, es la voz de Dios al pueblo de Dios mientras es exiliado de su tierra natal. Jeremías da una palabra de esperanza desde lo más profundo de su desesperación. Muchos del pueblo de Dios han sido esparcidos a los cuatro vientos, a tierras lejanas, y sin embargo,
En medio de esa situación, en medio de su exilio, Dios hace que Jeremías comparta estas palabras de esperanza que podemos leer en el capítulo 31 de Jeremías. Vendrán orando y llorando. Yo los llevaré a corrientes de agua por un camino llano donde no tropiecen. Yo les daré consuelo, convertiré su llanto en alegría y les daré una alegría mayor que su dolor. Imagínense escuchar estas palabras del profeta de Dios Jeremías cuando ocurrió este terrible exilio del pueblo de Dios en Babilonia. Que después de todos estos años de infierno que hayas experimentado, ahora recibes estas palabras de esperanza. ¿Dudarías? ¿Podrías creer? ¿Traerían estas palabras una sensación de alivio? ¿Podrías sentir que tu duelo se convertiría en alegría? Es difícil de decir cuando estás en medio del duelo y la tristeza. En esta temporada navideña, una lección como esta nos recuerda que Dios todavía está con nosotros. Dios no nos ha abandonado. Y eso requiere fe de que Dios todavía está aquí a nuestro lado. Y la buena nueva es que podemos mirar nuestro bautismo o la mesa y ver y gustar la salvación de Dios. Desde el profeta Jeremías pasamos al Evangelio de Juan, donde encontramos otra verdad, una verdad que es difícil de creer, que Dios ha venido a nuestro mismo espacio en la tierra, una luz en la oscuridad. Juan 1:14 nos revela que aquel que es la palabra se hizo hombre y vivió entre nosotros. Esa palabra era abundante de amor y verdad. De su abundancia todos y todas hemos recibido gracia sobre gracia. En Jesús el juego cambia. En Jesús la redención está cerca. La gente a la que Jeremías estaba hablando también tenía esa misma gracia disponible para ellos. Se veía diferente, pero esa misma gracia de Dios aplica, ya sea en el año 597 a.C., o en el año 0, o en el año 2021, la misma gracia de Dios se aplica independientemente del año que hayamos pasado. Todavía sabemos que Dios está con nosotros. Dios nos trae cerca. Dios sana nuestras heridas a través de amigos y seres queridos, a través del agua, el pan y el vino, a través del evangelio predicado y las oraciones elevadas, defendiendo la justicia para todas las personas. Dios ha venido a nosotros para ser uno con nosotros y nos ha llamado a servir, a hacer el trabajo al que Dios nos ha llamado. Esta obra se refleja en el poema del señor Howard Thurman, la obra de Navidad. Cuando se calme el canto de los ángeles, cuando la estrella en el cielo se haya ido, cuando los reyes y príncipes estén en su casa, cuando vuelvan las pastoras con sus rebaños, comienza la obra de Navidad para encontrar a los perdidos, para curar a las quebrantadas, para alimentar a los hambrientos, liberar a las prisioneras, para reconstruir las naciones,
para llevar la paz al pueblo, hacer música en el corazón. Amigos y amigas, es hora de arremangarse para el 2021, para hacer el trabajo de Navidad, de orar por las personas sin hogar y luego salir a alimentarlas, de orar por la paz y luego apoyar la legislación que conduce la construcción de relaciones y seguridad para todas las personas, de decir que amamos a nuestro prójimo y luego llevarles una barra de pan recién horneado o una olla de sopa. Dios llama a todas las personas a hacer este trabajo para que todos sepan que Dios estuvo con nosotros ayer. Dios está con nosotros en este mismo momento y que Dios de hecho estará con nosotros siempre. Y todas y todos, juntos y juntas, decimos amén.